on the road to sweet a thigh, hurroo, hurroo. Head on the road to sweet a thigh, hurroo, hurroo. Head on the road to sweet a thigh, a stick in the hand, a drop in the eye, a doleful damsel I did cry. Johnny, I hardly knew ya. Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenido, bienvenida, depende del caso, al episodio número 25. 25 pipica, un cuarto de 100. Madre mía, un cuarto de 100 ya. De Cerveceando Podcast. 25 podcasts hemos hecho ya. Más los quintillos. Más los quintillos. Recuerda, un podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué? Porque no somos unos flipados. Claro que sí. Oye, en el anterior episodio no lo dijimos. Claro que sí, hay que decirlo de vez en cuando. Pues si no se nos va la esencia, muchacho. Sí, va a pensar la gente que somos unos flipados ya. Claro, claro. Alguno ya lo piensa. Pues es posible, es posible. Pero intentamos no serlo, ¿eh? Intentamos. Claro, luego otra cosa es que lo consigamos. Bueno, pues lo he dicho. Bienvenido, bienvenida a este episodio 25. Ya sabes, la continuación de este especial que os proponemos aquí en mayo de 2021 de cervezas pelirrojas. Ya sabes, la Red Ale. Si no has escuchado el episodio 24 y quieres saber de lo que hablamos, pues escúchalo y luego te escuchas el 25. O sea, viajas para el pasado y vuelves al futuro, en este caso a tu presente. Efectivamente. Vale, estamos a 15 de mayo. Si estás dándole al play conforme ha salido el podcast, que sale a eso de las 6 de la mañana, ya lo tenemos ahí fresquito. ¿Ya se sabe quién ha ganado en Madrid? Ya se sabe quién ha ganado en Madrid. Nosotros, como lo hemos grabado antes, pues no lo sabemos. Aún no lo sabemos, efectivamente. ¿Hacemos apuestas? Venga, apuestas. ¿Quién gana? ¿Mayoría absoluta para Ayuso o no? Codos. ¿Codos? En vez de can o codos. ¿Cómo? ¿No te acuerdas lo de can y codos? Ah, sí, no, si al final es lo mismo, ¿sabes? Pues eso, va a ganar codos en coalición con can. En coalición con can, ¿no? O sea, al final te va a dar igual porque son los mismos perros con distintos collares. Amigo, adiós. Ah, no, hola. Bueno, no vamos a meter en política, que no es lo nuestro. No, la verdad es que no. Nosotros es hablar de cerveza, que tampoco es que sepamos mucho, pero intentamos aprender. Vamos aprendiendo poco a poco, ¿eh? Así que vamos a continuar con este especial de cervezas pelirrojas. Y bueno, Pipica, ¿con cuál empezamos? Pues con una que, por cierto, que hemos hecho especial de cervezas irlandesas, que es la Red Ale, la cerveza de Irlanda, y en el episodio 24 ninguna era de Irlanda. Una de la provincia de Albacete y otra de la provincia de Toledo. Sí, de hecho ni siquiera hemos salido de Castilla-La Mancha. Así que nos gusta lo nuestro. ¿Para qué te vas a ir fuera? Ay, de Castilla-La Mancha, que luego dicen que Castilla-La Mancha no nos vamos de caña después de trabajar. No, que va, no. Apenas. No. Bueno, ¿vamos ya con una irlandesa o qué? Que yo creo que ya hay que ya va tocando. Ya va tocando. Hay que decir que en este programa nos ha costado conseguir cervezas irlandesas rojas. Sí. O sea, y ahora después vamos a hacer un apunte cuando terminemos el programa porque os va a faltar una. Sí, si controlas un poquito de cervezas irlandesas, ya, pero bueno, como son esta gente tan idiotas de no decir esta, pues ahora os explicaremos el porqué. Efectivamente, bueno, vamos a analizar ahora mismo la O'Hara's Irish Red, que realmente si os gustan las cervezas tipos Irish Red Ale, que ya, por cierto, si no sabéis lo que es una Irish Red Ale, escuchad el programa anterior. El 24. El 24 y os enteréis un poquito, que os digo, hay un testazo que me quedo descansando. Y hay que decir que esta O'Hara's Irish Red nos ha costado un cojón de pato conseguirla. Sí, pero hay que dar las gracias a la cervecería de Albacete, La Buena Pinta, ¿de acuerdo? Que está ahí en la zona, ¿cómo diría yo? Al lado de la cervecería La Paz. Pues ahí está. Por ahí más o menos, por esa zona, para que la gente de Albacete que me escuche, que tiene muchas cervezas internacionales. Y en el día de San Patricio fui allí a tomarme esta O'Hara's Irish Red de Barril, que estuvo buenísima. Me regalaron un gorro ahí especial irlandés. Y además le dije que si me vendían una cerveza O'Hara's de botellín, porque no la encontraba en ningún supermercado. Claro, es que dijimos, cuando estuvimos preparando un poco este especial de pelirroja, dijimos, bueno, la O'Hara's, joder, la cerveza típica roja de Irlanda, tiene que ser fácil conseguirla en supermercado. A ver, esto es Albacete. Una de las cervezas rojas típicas de Irlanda. Claro, una de ellas. No, esto, a ver, es Albacete, no es que sea Madrid y Barcelona, pero tenemos que decir que en tienda física ha sido imposible no la hemos conseguirla. encontrado en ningún sitio, ni en el Corte Inglés, Hipercors, tal.
Hasta me fui al rincón ese del gourmet, que normalmente tienen cosas que realmente dices tú, bueno, aquí a lo mejor no lo tienen. Nada. Tampoco. No lo tienen. Nos tenemos, si tienes a bien regalarnos un piso en Madrid y Barcelona, un piso franco para ir allí a comprar cervezas, nos escribes y nos lo regalas y te lo admitimos si quieres. Entonces, el día de San Patricio, estuve en celebrando San Patricio, efectivamente, en el pub este de Albacete, La Buena Pinta, y les pregunté que si me vendían unas hojaras de tercio y no me la vendieron, sino que me la regalaron. Toma ahí, eso está mejor todavía. Me la regalaron. Así que aquí damos las gracias de Cervezando Podcast a La Buena Pinta Albacete por regalarnos esta cerveza roja, la cual hemos analizado y podemos hablar de ella en este episodio. Claro que sí. Si tú, oyenta, tienes una fábrica o no quieres que catemos la cerveza, aunque no tengas una fábrica de tu zona, pues nos escribes un privado o a nuestro correo electrónico cerveceandopodcast@gmail.com, te damos una dirección y nos puedes mandar todas las cervezas que quieras. No hay límite. No. ¿Ninguno? Las que quieras. Las que quieras, no hay límite. Yo le hago hueco, no te preocupes. Claro que sí. Hacemos hueco en la nevera, seguro que sí. Hombre, saco la verdura. La verdura. El gorrino ya es otra cosa, pero la verdura sale atacando, pero vamos. La lechuga. A la primera de cambio. Madre mía, me estoy imaginando llenar el cajón de la verdura de cervezas y mi mujer me mata. Bueno, pues le das dos y ya está. Y ya está. Y al turrón. Y a zurrir. Venga. Vamos a centrarnos, Pipica. Venga, vamos que a ver. Que se nos va el vino en catas. Vamos a hablar un poquito de la cerveza Ojaras. Y Cuéntame cositas. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de este fabricante, que es muy curioso, porque la ironía está en este fabricante. Ojaras y Red, al principio de las décadas de los 90, la familia Ojaras, junto con algunos de los otros empresarios amantes de la cerveza. ¿Pero eran primos de Escarlata O'Hara, la de lo que el viento se llevó? No, porque yo creo que se llevan como unos 100 años de diferencia. Bueno, pero pueden ser primos lejanos de Pero nietos de nietos. Pero muy lejanos. Podría ser, lo dejamos ahí. Puede ser. Vale. Se han cruzado de continente también, ¿no? Han vuelto a Europa. Joder, hay barcos, coño. Y aviones ahora ya. Ahora sí. Y velocípedos. Bueno, ya, venga, vamos al turrón. Que dice que se nos va el vino en catas. Ya, si es que soy como soy. Si yo me interrumpiera, que eres gilipollas. Pero Ya, es lo que tiene, lo llevo en los genes. Bueno, como estaba diciendo, a los años 90, de acuerdo, la familia Ojaras, con algunos empresarios amantes de la cerveza y también del dinero, suponemos, decidieron entrar en el escenario de las cervezas irlandesas para volver a poner, según ellos, a Irlanda en el mapa otra vez con el espíritu de la cerveza artesanal y no soy industrial. ¿Os acordáis que en el episodio anterior decíamos que en Irlanda, en el final del siglo XIX, había unas 200 cervecerías, y eso que en Irlanda. Y ¿no? en Dublín, solo en Dublín 50. 50, y por aquel entonces. Con 180.000 habitantes. Ahí, o sea, que te quedas descansando. Pues ahora, y claro, que había cambiado a ser lo que es industrial ahora, y estos intentaban lo que es volver al espíritu artesanal. Estos empresarios fundaron la Carroll Brewery Company, también conocida como Ojaras Brewery Company. Ojaras Brewery Company, hoy en día, es una de las cervecerías artesanales más grandes de Irlanda. Lo que es igual, es irónico. Sí, claro, quieres hacer algo chiquitico, algo ahí artesanal, ahí. Y te conviertes en el más grande. Efectivamente. Pues empezaron siendo los más pequeños criticando la industrialización de la cerveza y a fin y al cabo han acabado siendo otra marca perteneciente a esa industrialización. Anda, sí que iba a hacer un símil político, pero me lo voy a ahorrar porque no nos metemos en política. No, ahí. Sí que es verdad que no pertenece actualmente la fábrica a ningún, digamos, grupo marco cervecero, como por lo menos el capital lo sigue manteniendo. El capital lo sigue manteniendo, o sea, no es como, por ejemplo, pertenecieran a Heineken o a Swiss o este que hemos nombrado muchas veces. No, aquí la parte de alemán es tuya, yo ahí no entro. Es que no me acuerdo el nombre exactamente. Bueno, el marco cervecero de que lleva muchas cervezas en Bélgica. Pero esta sigue siendo una cerveza que se ha convertido en una, digamos, cerveza industrial, al fin y al cabo, de ahí de Irlanda. Eso sí, no paran de recordarte que aún así sigue siendo el espíritu artesanal, que es lo que ellos intentan venderte. Y además te lo ponen en la botella y por todos lados te ponen como que es el espíritu tradicional de la cerveza irlandesa, roja, típica de Irlanda. También tiene su versión negra, por cierto, esta Ojaras. De hecho, voy a decir unas pocas. Cuéntame un poco ahí esta gente de Ojaras que fabrica, que estoy viendo por ahí material del bueno, ¿eh? Bueno, pues tiene cositas bastante buenas. Por ejemplo, tiene la Ojaras Celebrated Stout, ¿sabes? Esa la he probado yo y está bastante buena. Tiene voy a decir unas pocas porque es que tiene un montón, ¿eh? Por ejemplo, una tiene la Irish Red, que es la que vamos a analizar, la Irish Pale Ale, también tiene por ejemplo, la Druids Bay Stout, que esa no la he probado yo y esa tiene que estar buena. Porque yo me gustaría probar la siguiente que vas a contar, que es la Celtic Stout. La Celtic Stout, esa también tiene que estar buena, ¿eh? La Celtic Stout también tiene que estar buena. Luego tiene ahí una Celebration Stout también. No sé, la verdad es que tienen aquí. Tienen IPAs, tienen de todo, ¿eh? Sí, para ser una cervecería artesanal tienen muchos tipos, yo no digo nada.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que tiene una. Bueno, espérate que en la página siguiente tenemos más cerveza. Sí, sí. Hostia, una Follain. Una folla. Tiene la Carlo O'Hara's Lean Follain. Esa hay que probarla también. Porque Que pone Follain como. Y una ahumada también. Claro, aquí, Tiene la Carol O'Hara's Smoke Ale. aquí tendríamos que luego abrir un debate pipica y las hacer un. cervezas ahumadas. Eso tenemos que hacer un especial. No, y aparte me gustaría luego abrir un quintillo contigo entre, claro, ¿qué diferencia hay entre una cervecera artesanal grande y una cervecería industrial? Mira, yo por ejemplo ahora mismo en ese sentido. Yo ahora mismo no sabría decírtelo. En algunos casos, algunos. Yo lo vería a lo mejor en el sentido del marketing. O puede ser a lo mejor de las ventas. Me explico. ¿Os acordáis de aquel episodio? Ya, pero es que a ver, que seas una cerveza artesanal no significa que no puedas aspirar a vender más. Bueno, a ver, no digo que no puedas aspirar a vender más, sino de que a lo mejor de que el capital pertenezca a los originales. Me explico. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando comparamos la cerveza, la Schuf, con la San Bernard? Sí. ¿Os acordáis? Sí, yo sí. Episodio muy bueno, por cierto. Os recomendamos escuchar. Dos cervezas belgas, potentosas, buenísimas. Si os acordáis, lo gracioso de ese episodio es que la San Bernard tenía muchísimos más años que la Schuf, tenía como 300 años más. Sí. Y los dueños seguían siendo los mismos. Las mismas familias. O sea, la misma familia había heredado el negocio y aunque se conoce a nivel internacional, seguía siendo como el capital primigenio inicial. ¿De acuerdo? De la gente, como digamos, del artesanal, de la gente que. No sé, como herencia familiar. La Schuf empezó en los 80 y luego al final la vendieron y ahora la fabrica Duvel. O sea, ahora ya no pertenece a los fabricantes. O sea, a su panoja, obviamente. No tal, pero que ya no pertenece. Claro, pero por eso quiero abrir el debate. Ya la ha comprado un marco el grupo cervecero. Pero eso ya, por eso quiero abrir un poco el debate. Y si te apetece, oyente o oyenta, déjanos un comentario con tu opinión en iVoox. Oye, ¿qué diferencia hay para ti entre una cervecería artesanal, una microcervecería podría ser, una cervecería artesanal que vende mucho y una cervecería industrial? Por ejemplo, se me ocurre que hablamos en el quintillo con oyentes de Cervezas Arriaca. Cervezas Arriaca es una cervecería artesanal de Guadalajara, pero está metida ya en muchos supermercados a nivel nacional. No, pero vamos a ver, una cosa es que. ¿Pero es industrial o no? Una cosa es que te metas tú como negocio a nivel a vender, donde puedas vender o vas a vender más y vas a seguir. Y otra cosa es que llegue Tito Heineken y te ponga la panoja en la cara y hagas tú así, toma. Ya, pero es que creo. Bueno, lo dejaremos para un quintillo porque es que creo que no solo que la panoja sea tuya o que el capital sea tuyo es la diferencia entre industrial o no. Yo creo que es una de las cosas bastante. Por eso te digo que te invito a que lo debatamos en un quintillo y aparte a los oyentes, si nos dejas un comentario en este podcast entre qué es para ti una cervecería artesana, venda más o menos, o una industrial, te lo agradecemos porque cogeremos ideas para este quintillo porque yo no lo tengo claro del todo la línea que separa entre una cosa y otra. Sí, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este caso de la O'Hara's Brewery, que esta que estamos analizando, sí que es verdad que empezaron creándose, como diciendo, haciéndose los guays. Oh, no, es que somos la alternativa tradicional. Y era lo mismo de siempre. Y tal y cual. Y luego al final los cuartos llegaron y dijeron, a tomar por culo. Que nos hacemos lo más. Pero bueno, que el caldo es bueno. Bueno, vamos a volver a donde íbamos, que es donde tenemos que estar, por cierto. Sí, que nos vamos a ir. Que se nos va el vino en catas o la cerveza en catas. ¿Te cuento un poquito las características de esta O'Hara's? Sí, cuéntamelas. Pues venga, es una tipo Red Ale, que para eso estás en el especial Pelirrojas de mayo, episodios 24 y 25, ahora mismo estás en el 25. El fabricante es O'Hara's Brewery, tiene 4,3 grados de alcohol, esta sí que se asemeja un poco a la Red Iris tradicional, o sea, cervezas con no mucho alcohol. Tiene 25 de coeficiente IBU. Y aquí vamos ya un poco a si es muy famosa a nivel mundial o no. Pues tiene más de 52.000 valoraciones en nuestra aplicación de referencia ANTAP a la grabación de este podcast, con una media de 3,32. Ya hablamos de una cerveza que a nivel internacional, si tiene 52.000 valoraciones en ANTAP, es una cerveza muy bebida. El precio, pues en este caso se la han regalado a Pipica en la buena pinta de Albacete, así que lo miras por internet o lo miras en tu cervecería de tu ciudad y el precio lo sabrás. A ver, no vale 50 céntimos. Creo que la cerveza se puede comprar pero por cajas, creo que se puede comprar en la página web de Estrella Galicia, si no recuerdo mal. Y bueno, seguramente haya cervecerías online, que lo puede, o online o en tu ciudad, que la puedan tener si no vives en Albacete, porque en Albacete no la encuentras. No, pero que online también nos ha costado, Sasa. Acuérdate, que nos ha costado también encontrarla online. Sí, bueno, pues cuesta un poco. Salvo que la compres en claro, si vas en Madrid y Barcelona, pues probablemente, hijo mío, pues seguramente la encuentres. Pero bueno, yo estoy hablando de Pal de Soria. El Pal de Soria, exacto. Estoy hablando de Pal de Soria, el de Palencia. Exacto. O sea, el de Teruel también. El de Teruel, que es ese pobrecico que es como nosotros. Que, pues como un desgraciado. Claro.
Bueno, ingredientes. Somos así de idiotas que hemos tirado la botella sin apuntarlos. Así que no podemos decir qué ingredientes lleva. Y lo único que sabemos es que probablemente lleve agua y lúpulo, que seguro que eso lleva, seguro. El resto no lo hemos anotado, así que... Y malta. Y malta, así que nos lo podemos decir. Sí, Perdonarnos. La verdad es que lo pensé y dije, ay, mira, qué gilipollas que hemos tirado la botella. Con lo que te ha costado conseguirle, vale, la tiras. Tirar la botella. Si es que, ay, Dios mío. Y hacemos un podcast y todo. Sí, Si es que nos tienen que dar una paguica. Ay, Dios. Bueno, vamos a centrar el tiro ya. Cuéntame, Pipica, tu cata de esta Ojaras Red. A ver qué te ha parecido. Pues esta Ojaras Red. Que por lo que veo así, no te ha parecido mal del todo. No, no, en absoluto. De hecho, la tengo en estima. De barril está mejor, también hay que decirlo. Esta cerveza hace buena espuma de un aguante medio, pero no dura tanto como me gustaría. Pero eso sí, se defiende. También deja hacer Kiko. Eso sí, el Kiko también deja, pero regular. Dura muy poquito, te lo tienes que dejar casi imaginar. El aroma que posee esta cerveza es muy intenso, dulce a caramelo. Y se acaba de escuchar un pss. Es una Fanta. Así un pss, te quiero. Claro que sí. El aroma que se me da la risa, perdona. Que posee el aroma que posee es muy intenso, dulce a caramelo, que acompaña a cada trago. Y que si recordáis, en el episodio anterior, cuando hablé de las Iris Red, uno de los matices esenciales de las cervezas Iris era el sabor de la malta y Exacto. el caramelo. El dulcecete, el caramelete. Dulcecete, efectivamente. El color que posee es un rojo tostadete rubio. Turbio, perdón, no rubio. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, efectivamente. En cuanto a sabor, esta Iris original sabe a lo que tiene que saber una red de calidad. Tal cual. Ni más ni menos. Sin pretensiones. Es decir, esto es lo que hay. Esto es una Iris Red, pues toma, ahí la llevas. Ahí la he dado. Clásica, normal. Sí. Sin contemplaciones. No, es que no se anda por las ramas. Esta no es como, por ejemplo, la del episodio anterior, la Imperial Iris Red. Que sí, era red, porque sí que sabía Iris Red, pero no. Lo que pasa es que te metían ahí el alcohol a tope y te pegó un zapatazo que decías, esto es buenísimo. Claro. Ya, esta no, esta es lo clásico tradicional. Además es lo que ellos venden en su botella, que es la cerveza tradicional. Por lo cual consigue un buen equilibrio entre malta tostada y dulzor, no siendo nada alcohólica. Porque además las Iris Red tradicionales no Tenían eran alcohólicas. Tenían poquito. Yo cuando la probé, la noté dulce al principio y amarga en el regusto final. Me recordó a la cerveza Bohemia de Portugal. Episodio que, por cierto, si lo habéis escuchado, os recomiendo. Episodio 15 de Cerveceando Podcast, cervezas portuguesas. En resumen, para mí es un sabor, como bien lo dice la botella, es un sabor tradicional que posee, como pone su propia botella. En líneas generales, suave. En líneas generales es una cerveza bastante suave y no deja nada de regusto de alcohol. ¿La recomiendo? Sí. Es un puto clásico. O sea, para mí es la Iris Red por excelencia. Por excelencia. Bueno, ¿y qué puntuación le has puesto al asunto? Un 3,75. 3,75. O sea, una muy buena puntuación. Y el 4 de barril. El 4, si fuese de barril, 4. Pero bueno, como la estamos probando en botella. ¿Qué te has Le toca un botón aquí, no sé lo que ha pasado. Quítate, ande eso. Pues bueno, con lo que decimos, que como la estamos probando en botella, que es donde probablemente la puedas conseguir, pues 3,75. te damos la cata de la botellica. Cervecea, cerveceando podcast. Y bueno, ¿vamos con mi cata o qué, Pipica, de esta Ojaras Iris Red? Bueno, hay que decir que esta Ojaras la probamos a la vez. Claro, la tuvimos que probar a la vez porque normalmente compramos 2 botellas y cada uno en su casa se la toma tranquilamente y hace la cata y la guarda en el ordenador y tal. Y esta, como solo había una, pues tuvimos que compartirlo ahí con mascarillas y cada uno en un sitio separados porque solo había una. Y haciendo apuntes cada uno en su portátil. Claro, esto es como los inmortales, solo puede quedar uno. Bueno, pues venga, vamos al turrón. De espuma inicial os diré que al echarla en vaso muy decente y sin hacer trampas. O sea, pim pam. Ya está. Bien. Se queda una espuma cremosita y brillante a la luz que da gusto verla. Esto también os invito a que os fijéis que cuando echas ciertas cervezas que salen muy cremositas, a veces la luz que le da te devuelve el brillo y mola muchísimo. Los invito a que os fijéis a partir de ahora en este aspecto. Cuando me lleven una litrona en el parque lo haré. No, ahí no se ve la espuma. La pena de esta espuma, pues la verdad es que no dura demasiado. Si hubiese durado un poquito más, me gustaría muchísimo más. Respecto del aroma, pues es curioso que en el primer intento de olerla te llega un aroma abundante, pero luego se desvanece. Es como, digamos, que absorbes todo el olor
y de repente luego la vuelves a intentar degustar por el olfato y eso ya no huele tanto como antes. Principalmente te da un olor a tostadico. Respecto del color, pues os diré que es un color marrón turbio. Ya sabéis que yo los colores no los veo muy bien, o sea que igual que el marrón, lo mismo era un rojo oscuro, pero bueno, yo la vi un poco marrón, turbio y con poco burbujeo. Venga, vamos con el sabor. Primer trago intenso que te llena la boca de un sabor malteado tostado y algo caramelizado. Totalmente de acuerdo contigo, Pipica. Esta es una Irish Red tradicional, de pura cepa, como mandan los cánones. Sí. Todo esto en el primer sorbo. En el segundo trago y posteriores, aparte de seguir siendo un sabor intenso en la boca, me han aparecido a mí sabor a café y un toquecito de alcohol que se te queda en el paladar, pero muy leve, ¿vale? No es de estas cervezas que el alcoholazo, el alcoholazo que te deja el regusto predomina, que dices, hostia, para eso me tomo un terry, pues no. O me tomo un chupito de lujo de hierbas. Claro, esto te deja ahí un regustico de alcohol muy leve, pero muy interesante. En resumen, pues esta clásica Irish Red está muy buena. No es por eso una cerveza fuerte, porque realmente no lo es, pero en su sabor intenso no te va a dejar indiferente. Es decir, si quieres, oye, quiero probar una Irish Red de pura cepa, te la recomiendo sin duda, porque esta es una Irish Red de pura cepa, como digamos como mandan los cánones. ¿Qué puntuación le he puesto? Pues un 3.25, Pipica. 3.25. 3.25, sí señor. ¿Qué te parece? Buena nota también. Claro, esta es mi opinión. Ya has escuchado la de Pipica. Si nos quieres dejar la tuya, nos dejas un comentario en iVoox, en Google Podcast o en Apple Podcast. Y ahí, como ya sabes, cada vez que alguien nos pone un comentario, nos cascamos una fresca a tu salud. Hombre, por supuesto. Así que es lo que hay. Estás escuchando Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com. Dawn is breaking. It's time to draw the line. Bueno, pues acabas de llegar y has llegado a la mitad. Estás en el episodio 25 de Cerveceando Podcast. Si acabas de llegar es que le has dado la mitad del podcast. Te lo has pasado, porque los podcasts no pueden llegar ahora mismo. Ese ha sido el fallo porque te la costumbre de la red en directo, Es que son muchos años de radio y la verdad es que sí, son muchos años de radio. Pero bueno, estás aquí en el episodio 25 de Cerveceando Podcast. La Irish Red. La segunda parte de este especial pelirrojas, esta especial de Irish Red, de cervezas irlandesas típicas. Y vamos con la segunda cerveza de este episodio 25. ¿Contra quién vamos a competir la O'Hara's Irish Red? Bueno, pues volvemos otra vez a España. O sea, es curioso porque haciendo una especial de cervezas pelirrojas o cervezas Irish Red, tres de ellas son españolas. Claro, y es que son más fáciles de conseguir. Claro, es que es lo que hay. Joder, la O'Hara's es que nos ha costado. Pero luego el epílogo, que este episodio tiene epílogo. Efectivamente, porque todos echaréis de menos que dirá, bueno, esta gente nos está hablando de las cervezas Irish Red nada. No hago spoiler. Ahora no lo cuenta Pipi. Ahora lo contaremos después. Bueno, vamos a ver, ahora nos desplazamos hacia el norte, pero no está cerquita de Irlanda, más cerca que Albacete, pero sigue siendo España. Sí, efectivamente, sigue siendo España, efectivamente. De hecho, yo creo que lo descubrió Manuel Fraga en su día. Sí. Esa zona más o menos. Y nos vamos a Galicia, efectivamente. Nos vamos a Galicia y vamos con la 1906 Galician Irish Red Ale, además llamada la pelirroja. Ellos mismos la denominan la pelirroja. La pelirroja, vamos a ver. El fabricante, vamos a ver, de Hijo de Rivera, Estrella de Galicia, ya hablamos en el primer episodio. En el primero de Cerveceando Podcast hablamos con Estrella de Galicia, sí señor. Efectivamente, comparamos la MAU clásica con la Estrella de Galicia. Y ya nos salió algún retractor. La Cerveza Galicia es especial y la MAU clásica es diferente. Digo, me da igual. Además con esa voz fue. Sí, además con esa voz. Y yo dije, me da igual. O sea, vamos a ver, son dos lagers rubias. Claro. O sea, lo de especial y tal, ya. Sí, a ver, lo de especial luego igual os haremos un quintillo para definir que es una cerveza especial y no aquí en España, pero. Es que ya esto ya riza el rizo. Bueno, pero a ver, hay gente que sabe mucho más que nosotros, que nos corrige y os lo agradecemos, porque nosotros al final somos unos zamarros que nos hemos juntado aquí y estamos aprendiendo de cervezas con vosotros, oyentes y oyentas. Se lo agradeces tú, yo no, pero da igual. Bueno, pues yo sí. Pipica no, porque es un zanguango. No, zanguango no, y un zamarro es lo que soy yo. Eso es, zamarro para siempre. Ahí, efectivamente. Bueno, pues más cositas. Esta 1906 Galicia, bueno, las cervezas
1906, sabéis que Estrella Galicia tiene varios tipos, Exacto. ¿de acuerdo? Y esta concretamente no es una que se ve que pone 1906 y la etiqueta roja. No. Esta es la azul. Iris Red. Iris Red, o sea, la etiqueta es azul y pone Iris Red y las Claro, letras rojas. Porque la cerveza Estrella de Galicia ya tiene una en 1906 roja que no es esta. Lo digo porque ya nos ha pasado alguna vez de ir a un bar y pedir esta cerveza y coger y poner la otra. Claro. Y después ponme la roja de Estrella de Galicia y no te ponen la Iris Red, te ponen la roja. Efectivamente. Está el tipo Iris Red. El fabricante, como he dicho, es Hijo de Rivera, la Estrella Galicia. Mira, ¿Estrella Galicia podría considerarse macrogrupo cervecero o no? Por eso Porque, tenemos claro, que hacer el quintillo, Pipica, y claro, debatir sobre esto. Claro, Hijo de Rivera no pertenece a ningún macrogrupo cervecero. No es como, por ejemplo, ahora mismo como Cruzcampo, que actualmente pertenece a Heineken. Claro. Y tiene también muchas cervezas artesanales, pero aún así sigue, es de las cerveceras más importantes de España. Lo dejamos para un quintillo y debatimos tú y yo. Oyente, tú te agradecemos si quieres dejarnos un comentario en iVoox. Oye, ¿qué es para ti? ¿Cuál es la línea que diferencia entre una cervecera artesanal O y una microcervecería. una microcervecería o una cervecería industrial? Déjanos tu opinión y tomaremos nota y haremos Pipica y yo un debate en un quintillo que va a ser interesante, A lo yo mejor creo. te pones que si es una SL o una SA, ya toma por culo. Bueno, oye, pues será su opinión, quién sabe. puede ser. Me vale también. Bueno, esta cerveza de Estrella de Galicia, ¿de acuerdo? Esta 1906 Iris Red tiene 5 grados de alcohol, como marcan los cánones de la cerveza de… No es muy fuerte en cuanto a alcohol. Efectivamente, como marcan los cánones de la Iris Red. Tiene 27 de IBU y tiene solamente 649 valoraciones con media de 3,29. Por cierto, hay que decir que en el episodio anterior dijimos la cerveza de cerveza Red Ale de cerveza 69 y esta no está en valoraciones, está pizcas pajas. Sí, sí. Y aún así Se la cucan una con él. Es que el poder de marketing de Estrella de Galicia no es el de Estrella 69. De cerveza 69. También es cierto que te tengo que decir, Pipica, que esta Iris Red igual tiene 6 meses, no más. O sea, es una cerveza muy nueva. Bueno, eso es verdad. Bueno, tiene 649 valoraciones con una media de 3,29, por lo cual ya aprueba, bien aprobado. Sí. ¿De acuerdo? Inicio a prueba. Y de precio es cara. Y hay que decirlo, que esto es una cosa que es que de verdad. Bueno, cara, sale a €1 el botella, el tercio. No, vamos a explicarlo bien. O sea, me parece fatal. Eso sí. Me pero parece fatal. Si compras 6. Y ya lo he dicho, y ya lo he dicho más de una vez y más de una vez lo he dicho. O sea, Estrella de Galicia. Escúchanos, Estrella de Galicia, por que favor, tenemos una reclamación. Dejad de hacer de putos pack de 6, porque me toca los cojones tener que, cuando quiero beberme una cerveza de las vuestras, que a lo mejor digo, ay, esta cerveza de Estrella de Galicia está muy buena. Pero es que a lo mejor ese día voy yo con pocas perras y no me quiero llevarme 6. No, o no la conoces y no quieres llevarte 6. Oye, Coño. me compruebo una y luego, No, si acaso, me compro 6 Claro. o 600. Efectivamente, nos pasó con hasta con la sin alcohol. la sin alcohol, Ujú. que tuvimos que comprar 6 sin alcohol, así, de golpe. Si no, no la podemos probar. Tenemos que decir que si compras el pack de 6, que no estamos de acuerdo en que tengas que comprarte 6, te sale el pack de 6 a un pelín más de 6 euros y te sale a €1 y céntimo, €1 y 2 céntimos, más o menos la botella. Nosotros lo hemos conseguido en Ahora el sí, campo de aquí de Albacete. Pero aún así no es barata la cerveza tampoco, Hombre, euro y algo. Hombre, a ver, si las comparas con las que estamos hablando, a ver, la sí. Ojaras es cara. A ver, lo de caro o barato es relativo. Sí, Nosotros te damos el precio, lo de caro o barato lo decides a tú. mí lo que me toca las narices Es que compres 6, a mí tener también. que obligarme a comprar el pack. Yo te digo, esta es una cerveza que estuve 2 meses buscándola por el Alcampo y en distintos sitios de Albacete a ver si la traían, y un día fui al Alcampo, estaba un pack reventado que se habían roto los precintos y lo habían precintado con precinto de plástico, y yo creo que la gente lo veía feo y dijo, lo dejo ahí, y cogí y la compré. Y cada vez que voy, esta es una cerveza que no falta en mi frigorífico. Sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo contigo, joder, podían vender cervezas sueltas, yo la pruebo y lo que te digo, yo una vez probada seguramente me las compraría de 6 en 6 y de 60 en 60. Pero es que es eso, vamos a ver, hijo de Rivera, es que tenéis miedo de que la gente no os compre, perdona, tenéis caldos muy buenos, tenéis tendríamos cervezas que muy intentar, buenas. a ver, esto seguro que tiene su No, explicación. esto es marketing puro y duro, o sea, y tal cual. O no, quién sabe. Pero vamos a ver, o sea, Hay que hablar, hijos de Rivera, si nos escucháis, escribirnos un email y os hacemos una entrevista y nos explicáis lo del pack de 6. joder, de verdad,
es que hoy no me obligues a comprarse sin alcohol. Te toman por culo. Así faltando no nos van a escribir, ¿eh? No, ya. Pero bueno, vamos con esta. Que lo he dicho, me disculpo. Nada, no pasa nada, hombre. Lo del pack de 6, sabéis que estamos totalmente en contra. Da la opción de comprar una si quieres y ya está. Nosotros lo hemos comprado, como os hemos dicho, en el campo de aquí en Albacete. Es una cerveza que, aunque puedes conseguirla en muchos sitios, creo que la tirada no es muy grande. A mí me ha costado, quiero decir, cada vez que la puedo conseguir, es un poco complicado, pero. En el campo está y en el Carrefour creo que también. Sí, pero que no hay grandes cantidades. No decir, hay demasiados. Yo te recomiendo que si la quieres probar, si la ves, te cojas el pack de 6, aunque te toque las narices, y te lo guardas porque igual tardas en conseguirla. Yo creo que es una cerveza que no tiene mucha fabricación de momento porque es una cerveza nueva. Bueno, hay que decir que esta cerveza nos inspiró para hacer el especial de cervezas irlandesas. Efectivamente, el origen del episodio 24 y 25 viene de aquí. Ingredientes que nos enrollamos y llevamos ya casi media hora. Agua, malta de cebada, malta de trigo torrefacto y lúpulo. ¿Qué me tienes que contar, Pipica? Dime tu cata, aparte de que estés totalmente en contra de las 6, que no tiene nada que ver con la cata, porque una cosa es que estemos en contra del formato y otra cosa es que la cata pero si como tal. Pero si es lo que me jode, que es que hacen buenos caldos esta gente. La estrategia de marketing de obligarme a comprar 6 no me gusta. Ojo, eso. Que a lo mejor también es estrategia de marketing y lo dejo ahí del supermercado, porque tú sabes que en los supermercados hay algunos que te venden digamos el pack plastificado de no sé cuántas botellas que pone indivisible, ¿no? Claro, pero tú luego la puedes sacar o no. Aquí en ningún momento Estrella de Galicia pone que sea indivisible. Bueno. Lo dejo ahí, Pipica. Que no lo sé, lo desconozco, lo dejo ahí. Bueno, no sé. Bueno, voy a hablar un poquito de esta cerveza. A ver, yo esta cerveza la descubrí por Sasa, la verdad que es así. Sasa me insistió, esta está buenísima. Me dije, he conseguido esto que llevo 2 meses detrás de ello. Pruébalo. Y bueno, como empiezo la crítica, pongo, es que está claro que todas las versiones de 1906 de Estrella de Galicia, todas, absolutamente todas, tienen una gran calidad. Y esta, por supuesto, no es menos. Es verdad, es que todas las cervezas de 1906 de Estrella de Galicia… ahí han hecho el resto, ¿eh? Ya dices, aquí voy a chuflarme algo que está bien. Fino. Al volcar la cerveza en el vaso, es cierto que me he acostumbrado a que hicieran un pelín de espuma, pero esta dura poco. O sea, concretamente, joder, es raro porque mira que me la he pedido en bares y normalmente me suele hacer bastante espuma, pero esta vez me dura poco. Pero ha sido culpa mía, seguro. Pero la verdad es que esta cerveza suele durar bastante bien la espuma y hacerse de Kiko, por lo cual, bien. En cuanto al aroma, el principio posee un aroma fuerte a alcohol, para mí, cosa que puede echar para atrás a más de uno. Lo bueno es que no se traduce al paladar, no sabe al alcoholazo. Pues un color ocre oscuro muy bonito. Es incluso un poquito roja oscura, más de lo que suele ser la red. Sí, es un rojo plus. Sí, es como un granate. Sí, efectivamente hay. Yo, bueno, los colores ya sabéis que no los distingo mucho, pero creo que estoy de acuerdo. O sea, es casi granate, ¿vale? Pero bueno, vamos con el sabor, que es lo que realmente importa, porque claro, aquí el aroma tal y cual, lo importante es el sabor. Como he dicho, vamos a ver, 1906, sabía que iba a encontrarme en un cervezote espectacular, sabía que me va a gustar. Y el sabor para mí es intenso. Se te llena la boca en cuanto le pegas el primer trago, así en plan de decir, wow, explosión de sabor en las papilas gustativas. También hay que decir que para mí es un pelín seca, pelín dry, como dirían los ingleses. Sí. ¿Vale? Me recuerda ligeramente a las cervezas tipo bitter, a las cervezas tipo inglesas. ¿Os acordáis cuando analizamos la London Pride y la John Smith? ¿De acuerdo? Pero ligeramente, porque es muchísimo más intensa. Al fin y al cabo, las cervezas tipo bitters son, digamos, mucho más suaves y algunos incluso las denominan como agua sucia. Como sí. A mí, yo soy amante de cervezas bitter, a mí me gustan. Pero bueno, como he dicho antes, no es fuerte a nivel alcohólico, pero no se hace pesada. Eso sí, tampoco la cerveza es para hacer maratones, porque es una red y de las que he probado es más pesada que otras que son más ligeras. A algunos le parecerá una flipada lo que voy a decir, pero le saco toques como a madera. Te lo juro. Sí, a ver, cada uno le saca unos matices. Es lo bueno de estas cervezas. Como a toques como a madera, ¿vale? Me sabe a malta, o sea, principalmente no es dulce, no es como las hojaras que hemos dicho antes, ¿vale? Las hojaras, al igual que por ejemplo la cerveza 69 en el anterior episodio, es como el equilibrio perfecto y tiene el toque ese dulcecico de la red TBKs. Esta neto como unos toques como a madera, también buenos, interesantes. Me ha gustado, la verdad. Pero lo principal es que se nota que es una gran cerveza roja
con el sabor tostadete, que es lo que vas buscando estas cervezas, que no son notas que digamos que esta cerveza es lo que notas que, digamos, esta cerveza te está buena. Y te dan ganas de dar un trago tras otro. ¿La recomiendo? Pues sí. Pero le bajo la nota por obligarme a comprar el pack de 6. bueno, al final es tu valoración a lo que te salga el pijo. Me parece muy bien. No, a ver, es así. No sé. Oye, pues si te sientes mal es lo que hay, que nos escuchen Estrella de Galicia. A ver, personalmente la cerveza esta está muy buena, está muy rica. La han hecho muy bien. La han hecho muy bien. Vamos a ver, la han hecho muy bien. Pero la podrían haber hecho mejor y le bajo la nota por eso. Bueno, oye, es tu opinión, no hay ningún problema. Tenemos que deciros que... Un 3,5 le he puesto. No, que no está mal, ¿eh? Para bajarle la nota, miedo me da si no se lo hubiese bajado. Tenemos que deciros que de esta otra cerveza que ha hablado Pipica, de 1906, la roja, la Red Vintage, que la denominan la colorada, os hemos hablado en el episodio número 9, donde se enfrentó a la Alhambra Reserva Roja. Y ganó. O sea que... Y ganó a la Alhambra. Si no la habéis escuchado... Y la Alhambra Roja está muy rica, ¿eh? Oh, yeah. Si no la habéis escuchado, os invitamos a que escuchéis el episodio número 9 y ver qué es lo que opinábamos de esta 1906 Red Vintage La Colorada contra la Alhambra Reserva Roja. Y vamos con mi... A ver, Sasa, que esta tu favorita, ¿eh? Sí, a mí me ha enamorado esta cerveza. Bueno, vamos a darle caña, que llevamos ya 35 minutos de podcast y no hemos terminado aún. Madre mía. Y eso que no hemos dado datos demasiado, sí, nos hemos entretenido de más. Bueno, vamos con esta pelirroja de Estrella de Galicia con toques irlandeses. Os diré que al echarla en vaso te hace una espuma decente, que si la miras a la luz deja unos brillos muy chulos. Lo que os he dicho antes en otra cerveza, esa espumita cuando es cremosita, mirarla ahí un poquito a trasluz, porque hay ciertas espumas que brillan y la verdad es que da gusto verlas. Espuma tirando a color marrón, muy cremosa, que da gusto verla y mojarte el bigote con ella conforme le vas dando los sorbos al caldo. En cuanto a la duración, no está mal, dejando siempre 2 o 3 milímetros de espuma y un cerquico brillante como le gusta a Pipica. Sí, la verdad es que hace buena espuma y buen cerco. Yo cuando hice la cata en mi casa dije, ¿por qué me ha salido tan mala espuma? Joder, si cuando la damos en un bar me sale mucho mejor. Claro. Como ya sabéis que no veo bien los colores, diría que el color es un marrón arrojado. No sé si este color existe, pero hablaré con la gente de Pantone para ver si ese color es oficial. Un marrón arrojado, es decir, entre marrón y rojo, ¿vale? Aunque es bastante opaca, deja atisbar el buen burbujeo, porque el color, o en este caso del caldo, es bastante limpio y se pueden ver las burbujas que van subiendo de abajo hacia arriba. Aroma intenso al malta tostado que te incita a darle el primer trago, pero ya, conforme la echas en vaso y empiezas a oler y tal, esto le tengo que pegar un trago ya mismo. En cuanto al sabor, pues el primer trago se te llena las papilas gustativas de un sabor muy intenso. Se puede apreciar el sabor a tostado, un toquecito de ácido y un toquecito de alcohol. Mezcla muy equilibrada en sabores. ¡Ojo! Que esta cerveza está muy buena y te la capuzas rápido. Como recomendación te diré que si la compras, póngase a enfriar al menos 2, porque la primera, como está tan buena, o en este caso para mí me ha estado tan buena, se te queda corta y rápidamente necesitas echarte otra porque se acaba pronto. Aunque también os digo que la cerveza, que esta cerveza Irish Red es una cerveza potente en sabor y que más de 2 igual no es recomendable la misma sentada, sobre todo si no la acompañas de algo sólido. Nuestro límite es 3. Sí, a ver, si la acompañas de algo sólido te puedes echar alguna más. Cuando salimos de trabajar normalmente nos echamos 3 y ya. Y ya, eso sí, lo acompañamos de algunas patatas, unos frutos secos. Nos ponen patatas o frutos secos. Tengo que decir que, oye, aparte de esto que te obliguen a comprar el pack de 6, que no sé si es una decisión de Estrella de Galicia o de los supermercados, tengo que dar mi más sincera enhorabuena a la gente de Estrella de Galicia por esta Irish Red que me sube a los cielos cervecísticos cada vez que la degusto, y os digo que esta es una de las cervezas que no falta en mi nevera nunca. Bueno. La verdad es que ¿qué nota le has puesto, Sasa? Pues le he puesto un 4, Pipica. Ay, te has quedado descansando, ¿eh? Sí, es que, a ver, esta cerveza me tiene enamorado. Bueno, pues nada, pues en este segundo episodio hemos comparado la Ojaras y la... Bueno, perdona, Sasa, dime. No, mira. Ahí va, no, esto no es, espérate, que me he equivocado. Esa es la intro. Espérate, no, porque te iba a decir, Pipica, que cuando estamos acabando suena una canción de Celtiberian, que es esta, y significa que el programa llega a su fin. Sí.
Algún día tenemos que acabar con Medina Zara, todo se llega a su fin. Sí, mira, oye, hablaremos con Manuel. Si nos da derechos de autor para ponerla, la ponemos. Pero bueno, hasta aquí agradecer a nuestros amigos de Celtiberian que nos dejan poner sus canciones y que las degustéis. Bueno, pues en este segundo episodio, digamos, de cervezas pelirrojas, hemos analizado la Ojaras y la comparado con la De Galicia, ¿cuál es la ganadora para ti? Para mí ha sido la Ojaras. Y para mí la Estrella de Galicia. Así. Y del episodio 24 y 25 La que ganadora pasó fue la Catedrale, la Catedrale. que yo le puse un 4 y tú tal. O sea, Y para ti, del episodio De las 24 y 25 de las 4, ¿cuál es tu ganadora? a ver, tengo doble ganador. Bueno, por dados, no pasa nada. Tengo doble ganador. Dilo. Vale, vamos a ver. Yo, como clásica ganadora, la Ojaras. Ujú. La Ojaras para mí es la que más me gusta porque para mí es la tradicional. Es como la red por excelencia. Sí que es verdad que la Catedrale me ha gustado mucho, pero la Catedrale es más personal, ¿vale? La Catedrale tiene mucho más sabor a alcohol y regusto a alcohol, lo cual sé que a mucha gente no le va a gustar, no le entusiasma, por lo cual es como ahí que estoy. Si me dan las dos a beber, o sea, decir, quiero beber una red tradicional o quiero beber una red tal, elegiría la Ojaras. Ujú. Si quiero, por ejemplo, incluso, bueno, si de barril mejor. Quiero beberme, por ejemplo, una red así, digamos, intensa que diga, hostia, esto va potente, elegiría la Catedrale. Catedrale. Pero añadiría un epílogo incluso. Bueno. Que es decir que yo, si me dicen que de barril tengo la cerveza 69 de la Red Ale 69, probablemente entre la Ojaras, la Catedrale y 69, probablemente coja la 69. Pipica, ¿estoy entendiendo que dar de ganadoras todas las cervezas? Sí, todas. Vale, pues ya está. Hasta aquí Pipica. Todas, las 4. Las 4. Gana. Pipica da como ganadora las 4 y yo en mi caso, como tengo que dar una para un poco generar polémica y que nos comentéis en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, si estáis de acuerdo o no, en mi caso voy a dar como ganadora. Todas Hombre, me si a mí me gustan todas, pero bueno, la que, digamos, está un peldañico más, luego definiremos en el quintillo si es industrial o no. Para mí, que me tiene enamorado, es la Iris Red de Estrella de Galicia. A mí es que me perdona por interrumpirte, Sasa, pero a mí es que me han gustado todas en el sentido de que. No, a mí también. Es que todas las puedo pedir Hombre. y ninguna me disgusta. Solo te digo que todas las cervezas han estado por encima de 3 de lejos. Por cierto, hay que añadir, antes de que se acabe el fondo, os ha faltado una cerveza, seguro. Claro, diréis, esta gente, o sea, me hablan de los Iris Red y no han puesto esta. ¿Cuál es esa que falta, Pipica? La Murphys. La Morphis. La Murphys, efectivamente. Es ¿Y una qué cerveza tenemos que decir? que no la hemos encontrado ni de coña. Ni de coña. Así que Pero ni por internet la hemos encontrado, ¿eh? tenemos que decir que habrá un quintillo complemento a este podcast de cerveza roja Va a ser el epílogo a este episodio. que hemos grabado. Nos hemos tenido que ir a un bar a tomárnosla de pinta porque no nos las vendían tampoco en botella para llevárnoslas a casa. Y hemos grabado el quintillo especial en un bar de Albacete que sí que tienen la Murphys de barril y ahí la analizamos. Exacto, y lo tendréis próximamente. Así Es un que añadido a este se episodio. nos acaba el fondo, Pipica. Pues nos vamos ya. Hasta el próximo episodio, un episodio canónico, un quintillo, un cerveceando con. Un especial de cervezas madrileñas que tenemos por ahí. También hay de todo. Hasta el próximo episodio, amigos y amigas. Adiós. Adiós.